Iba a hacer una, iba a hacer una mención, pero me desanimé, eh, saludando especialmente el día de hoy a los niños por su día. Pero no me di cuenta luego que la iglesia se dedica 365 días al año a los niños, que de lunes a sábado cada semana se prepara la palabra para ellos, para que tú los puedas traer, para que ellos puedan ser bendecidos como tú lo eres. Así que para nosotros el Día del Niño es todos los días del año. Quizás el mundo le celebra un día nomás, nosotros le celebramos todos los días. Y los bendecimos con la palabra porque no hay mejor regalo que la palabra de Dios. Así que esa es mi mención. Terminé. Bueno, vamos a terminar también con esta serie ya. Ya han pasado 7 sesiones en las que hemos venido hablando. Hoy es el final de la temporada 1 y espero que no nos venga lo que le llama pues la depresión post final de serie, que a veces sucede. Pero hemos venido hablando sobre los principios del crecimiento. Yo creo que el Señor, una vez más, podemos nosotros ver su mano en todo lo que nosotros hacemos y vemos cómo el Señor es bueno, nos respalda, ¿no? He aprendido algunas cosas respecto al crecimiento, pero lo más importante es que viene de Dios. Y que si no viene de Dios, mejor no lo busquemos, ni lo produzcamos, ni lo finjamos, sino que dejemos que sea Dios el que traiga el crecimiento. Y hemos venido hablando sobre todos estos pasajes que hablan Isaías capítulo 54, a que les pido que por favor busquen ahí, Isaías capítulo 54, porque hemos venido hablando sobre que Dios dice, regocíjate, oh estéril, ¿se acuerdan? Y todos los detalles que hemos venido diciendo, ¿no? El Señor va a extender, hablamos de las cuerdas la última vez, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que más les impresionó de las cuerdas? Que no tienen la capacidad de repeler, no tienen la capacidad de repeler. Y Dios quiere que tú y yo seamos así, que podamos ser de los que atraen, no de los que empujan, ¿no? No de los que espantan. A veces tenemos este concepto como que si es que caemos mal, estamos haciendo mejor la obra de Dios. Y no es así. A veces hacer la obra de Dios va a hacer que caigas mal, es verdad. Pero al revés no funciona, es un camino de ida, no de vuelta. O sea, el que tú caigas mal puede ser porque seas un antipático nada más, no porque estés haciendo la obra de Dios. Maneja tu carácter para que no caigas mal, porque no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Amén. Dile al que está al costado tuyo, maneja tu carácter. Y el otro respóndale, yo también te amo. No maneja tu karate, maneja tu carácter. Luego hablamos también en la semana antepasada sobre las carpas, la tienda en sí, ¿no? Ensanche el sitio de tu tienda. Esa fue la semana pasada, las cuerdas. La semana antepasada fue la carpa en sí, la tienda. Luego hablamos, antes de eso, ¿quién se acuerda? De las cortinas. Bueno, claro, las cortinas o la tienda. ¿Qué más? Las estacas es lo que vamos a hablar hoy. No spoileen, no spoileen. Vamos a hablar hoy de las estacas. Gracias, Juliano. Está siguiéndonos, está bien. Bueno, sin más entonces, Isaías capítulo 54 lo hemos leído tantas veces que yo pienso que ya lo sabemos de memoria, pero ¿qué dice la última parte? Después de las cuerdas. Alarga tus cuerdas, ¿qué más dice? No seas escasa, tan verdad, hablamos de eso, nos hemos olvidado, no seas escasa, hablamos de la escasez como un estado mental. ¿Qué más dice? Refuerza tus estacas. Di conmigo, refuerza tus estacas. Acá una vez más podemos hablar mucho sobre esto, podemos hablar de teorías, podemos hablar de ingeniería, podemos hablar de la arquitectura de las estacas. Me puse a googlear un poco las estacas y me di cuenta que las estacas son más conocidas en las películas de vampiros y me di cuenta que no me servía para mi prédica hablar sobre las estacas de los vampiros y qué tipo de estacas tienes que usar para matar a Drácula. No es el punto, no nos interesa, no estamos hablando de esas estacas, estamos hablando de las estacas de una carpa. Todos sabemos lo que es una estaca. La estaca que tiene la carpa. Y dice, refuerza tus estacas. Las estacas, a diferencia de las cuerdas, obviamente son rígidas. Y la función que cumple una estaca no es igual a la de una cuerda para nada. De hecho, la estaca es casi contraria a la cuerda, porque la labor de una estaca justamente consiste
en su rigidez, en su fortaleza, en su profundidad, que vamos a ver esto como punto más importante, y es que consiste en eso, en que la estaca tiene que ser fuerte, tiene que ser firme, tiene que ser profunda, porque su objetivo, ¿cuál es? Sostener lo que tenga que ser jalado o amarrado a ella en el futuro, ¿correcto? Entonces, las cuerdas son flexibles y la fuerza consiste en atraer, en sujetar, pero la estaca es diferente. La estaca tiene que sostener, tiene que ser fuerte, tiene que ser inamovible, de hecho. La cuerda de alguna forma tiene que ser movible, porque en eso está justamente el juego de la atracción, ¿no? Cuando José Luis se va a pescar, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino, yo no sé, hace tiempo que no pesco y la última vez que pesqué fue un resfriado, pero aparte de eso también hice otras pescas y yo me imagino que también existe este juego con el pez, ¿no? De yo te suelto, te jalo, te suelto y te jalo, para poder finalmente seducirte como Dios hizo con nosotros, ¿no? Esa es más o menos la figura de una cuerda, ¿no? O sea, tiene que tener juego, tiene que tener flexibilidad. La estaca no puede tener flexibilidad. Una estaca flexible no sirve, ¿entienden? Y ahorita voy a ir al punto, porque quizás ahora estamos escuchando esto y decimos, bueno, el pastor está hablando solamente de cómo poner una carpa para ahora que venga el verano, el verdadero verano, y nos vamos de campamento y vamos a poner nuestra carpa. No, no sé mucho de eso. Lo que sí sé es que en los principios bíblicos nos enseñan que la estaca representa algo en nuestra fe y en nuestro caminar. Y ese algo tiene que ser firme, tiene que ser profundo, porque tiene que aguantar lo que venga más adelante. Por eso que Dios dice a su pueblo, en Isaías 54:2, refuerza tus estacas. Antes de entrar al tema, quiero decirte que Dios dice refuerza, no dice pon estacas. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la diferencia entre poner y reforzar? Que ya tienes estacas. El Hijo de Dios ya tiene estacas. Lo que Dios te está diciendo es, si va a haber crecimiento en tu vida, si va a haber prosperidad, si va a haber expansión en tu ministerio, tienes que reforzar las estacas. Porque el crecimiento va a venir y va a jalar más. Y va a haber un riesgo de que las estacas se arranquen y pierdas la firmeza que has tenido al comienzo cuando eras pequeña. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo ya a dónde vamos llegando? ¿Qué cosa representarán las estacas? Dios le dice a su pueblo, en otras palabras, antes de extenderte, antes de levantar más edificación, antes de levantar más pisos, antes de crecer, tienes que reforzar tus estacas. No le dice, tienes que adornar bonito las telas, ¿no? No dice, tienes que pintar bonito las cortinas. Ni siquiera le dice, tienes que asegurarte que las estacas estén numeradas o que las estacas tengan un color particular cada una. Dice, refuerza tus estacas. Y vamos a ver un poquito más adelante también que la estética de la estaca es irrelevante prácticamente, porque su función no radica en su belleza, sino en su fuerza. ¿Interesante hasta ahora? Salmos capítulo 11, entonces acompáñenme. Dice así la palabra en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La estaca cumple un papel tan relevante, tan importante, que si esa estaca no existiera, ¿qué sería del resto de la construcción? Y cuando me refiero a estacas acá, me estoy refiriendo obviamente a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios, a la sana doctrina. Y cuando digo sana doctrina no me refiero a ese cliché que hoy día se utiliza mucho como la sana doctrina, ¿no? Como si fuéramos una especie de iluminados. Me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Esa palabra que la misma Biblia dice que es la palabra profética más segura, que no existe nada que alguien pueda decir sobre ello, ni añadir ni quitar, que es la palabra de Dios. Y que si tú no conoces la palabra de Dios, entonces vas a estar en peligro, vas a estar en riesgo. No importa la iglesia que vayas, no importa el predicador que escuches en YouTube, no importa la música que tengas, ni el tamaño de tu Biblia, ni si es cuero o cuerina. La palabra de Dios es justamente esa palabra profética más segura. Es la estaca por excelencia. Es aquello que nos va a permitir estar amarrados y seguros ante cualquier tempestad. Por eso Dios dice, vas a crecer, pero tienes que entender una cosa. Si tu crecimiento no hace que tu fundamento en la palabra esté cada vez más seguro, entonces tu crecimiento va a ser contraproducente. Tu crecimiento va a ser contraproducente. Le pasó al pueblo de Israel cuando Dios le tiene que decir, escúchame, tú vas a llegar a un pueblo, vas a llegar a un lugar donde tú no has plantado nada, pero vas a disfrutar la cosecha. Y hay un peligro. Si no has reforzado tus estacas, si no te has recomprometido conmigo, si no has asegurado tu comunión conmigo, puede ser que termines diciendo yo lo logré,
Puede ser que termines diciendo, fue mi fuerza, fue mi esfuerzo, fue mi capacidad, o mi experiencia, o mi poder. Si fueren destruidos los fundamentos, dice el salmista, ¿qué ha de hacer el justo? Y si lo dice, es porque con el tiempo el riesgo no será en que la tela se rasgue. ¿Saben qué? Cuando una cortina se rasga, se puede enmendar. Pero cuando una estaca se rompe o se sale de su sitio, el daño siempre será mayor. Porque va a jalar y va a destruir toda una vivienda o toda una familia, o quién sabe si después de esa estaca hay otra estaca unida a esta y empieza una reacción en cadena. ¿Están conmigo? Estoy tratando de poner un poco el fundamento para que entendamos la prioridad, la importancia, la relevancia de lo que es una estaca en términos espirituales como hijos de Dios. Dios dice, yo te voy a hacer crecer, voy a bendecirte, yo quiero que tú prosperes. Pero estas 7 cosas que hemos visto en estas últimas 7 sesiones, siendo esta la última, quiero que las tengas en cuenta. Tus estacas tienen que estar reforzadas. Y no te voy a dar un crecimiento porque yo no quiero verte fracasar. ¿Se acuerdan ustedes esa parábola que Jesús dice? Y esa persona que calcula los gastos, ¿no?, de su casa. Y dice, yo tengo tanto para construir, pero de pronto a mitad de camino no le alcanza. Y la gente se burla de él. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tú y yo podamos llegar hasta el final. Y podamos nosotros de alguna forma sentirnos bien que Dios logró el final de la construcción. Y cuando digo el final de la construcción estoy hablando del cumplimiento de su palabra. Dios dice, tú vas a extenderte, vas a crecer, yo te voy a bendecir, pero tus estacas, tú tienes que reforzarlas. Tienes estacas. Nadie aquí que no haya recibido a Jesús en su corazón y sea un verdadero hijo de Dios que le ha dicho, Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida aquí en la tierra, te pido perdón y te pido que tú me salves, y el Señor haya venido a hacer morada en tu corazón. Nadie acá puede decir que no tiene una estaca. Por eso es que Dios les dice, refuerza esas estacas. ¿Por qué? Aquellos que son expertos en campamentos, y deben haber algunos acá, se darán cuenta que después, no esos campamentos después de mediodía, en donde vas y pones solamente ¿cómo se llama? Tu sombrilla por 4 horas. Estoy hablando de esos campamentos de 1 semana, 2 semanas, esos que se van a pescar 2 semanas y terminan, hasta llevan un grupo de cocineros y personas para atenderlos. Esas personas saben muy bien que la estaca a lo largo de los días se va aflojando. Y tú no te das cuenta, o sea, tú no te vas a mirar una estaca y decir, a ver cómo se mueve. No se va a mover, no te vas a dar cuenta que se mueve. Pero a veces es en la noche, a veces es durante el día, a veces es porque pasan los vientos y lenta y milimétricamente empieza a moverse. Y pasa el tiempo y tienes que asegurarte. Existe ese equipo de seguridad que puede mirar y decir, oye, revisa las estacas, vamos a ver si todas están en su sitio, refuérzalas. Refuérzalas. Y Dios te dice, si vas a crecer, tienes que reforzar tus estacas. Tienes que asegurar en quién está puesto tu fundamento. No puedes estar puesto el fundamento en que mi iglesia es bonita, me encanta esa iglesia porque va este hermano y este hermano es mi BFF, ¿no? No. O sea, tú vas a una iglesia porque el Señor te edifica, te reta, te llena de su palabra y sabes que es el lugar correcto. Y entonces Dios te dice, ahora yo quiero que tú refuerces esas estacas, que tú hagas, y ¿saben qué? Una vez más analizando el pasaje, y qué bueno que el curso que estamos dictando los días miércoles está haciendo efecto también, pero si analizas esto, el Señor te dice, refuerza las estacas, Él no te dice, yo voy a reforzarlas por ti, ni siquiera Él te dice, ora para que yo te refuerce las estacas. Dios no te las va a reforzar. Tú tienes que reforzarlas. Eso quiere decir que cada vez que Dios te dice que tú hagas algo es porque puedes. ¿Entiende esto? Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Estaría mal. Entonces, si Dios te dice refuerza tus estacas, quiere decir que tú puedes hacerlo. Pero no solamente que tú puedes hacerlo, sino que tú debes reforzar tus estacas. ¿Cómo se refuerzan las estacas? Profundizando en la palabra de Dios, profundizando en nuestra comunión con Dios. Si vamos a hacer una iglesia fuerte, tenemos que ser una iglesia profunda. Escúchame, si vamos a ser una iglesia fuerte, tenemos que ser una iglesia profunda. La palabra dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino. ¿Han escuchado ese versículo del libro de Proverbios, si no me equivoco? La dádiva del hombre le ensancha el camino. En otras palabras, el don que Dios le ha dado al hombre hace que su camino sea amplio. Eso quiere decir que tú, en la medida en que tu ministerio, tu vida, tu servicio, tu caminar con Dios y nosotros como iglesia podamos profundizar en nuestra comunión con Dios, entonces el Señor la hará evidente y visible. Nuestra labor no es hacernos visibles, nuestra labor es hacernos profundos. Tu labor es profundizar, su labor es hacerte visible.
Pero la estaca no es una preocupación ni tiene por qué serlo. ¿Están conmigo, hermanos? Nadie admira las estacas. Nadie dice qué linda estaca. Cuando una iglesia tiene hermanos que son así, estacas, de esos que profundizan en la palabra, pero sostienen a otros, porque de nada sirve una estaca si no está unida a la cuerda, ¿no? O sea, la estaca cumple una función. La estaca tiene dos partes, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito más adelante. La punta, que es quizás muy filuda y fuerte para poder penetrar y entrar lo más hondo posible. Y la parte de afuera, que es como una orejita, como un ojal, ¿no? O algún tipo de gancho para que se le amarre la cuerda. La estaca tiene que, para hacer una buena estaca tiene que tener las dos. Si tú como creyente te consideras que la estaca es una función vital en tu vida, entonces tienes que tener estos dos aspectos, la capacidad de poder profundizar, pero al mismo tiempo tienes que tener la conexión con las cuerdas. Porque tienes que sostener a alguien. Para algo, la estaca no está ahí solamente, una estaca sin ojal no sirve. Se pierden. ¿Cuántas veces no se le ha roto el ojal? Y esas estacas se quedan ahí para siempre porque se llevan todas las carpas y se quedó la estaca ahí porque ni la encontraron. Una estaca sin ojal, una estaca sin gancho, se pierde. Hablamos hace unas semanas sobre la importancia de esto, de que nadie es independiente en la iglesia, ¿se acuerdan? Nadie es independiente. Una persona independiente en una iglesia es una estaca sin ojal. Se va a perder. A la primera que pase un poquito de arena, se va a perder. ¿Saben por qué? Porque no tiene conexiones. Hablamos de ese pueblo que fue invadido porque no tenía negocios con nadie, ¿se acuerdan? Estamos entrelazando un poco las ideas que hemos venido hablando. Cuando vas a un campamento, la gente admira las telas, las cortinas, hasta las cuerdas, pero nadie admira las estacas. Pero esa estaca está cumpliendo una labor importantísima y muchas veces la gente no sabe apreciarla. La labor de la estaca no es apreciada por las personas. El hecho de que tú profundices en la palabra de Dios, la gente no lo va a reconocer. La gente, porque eso es para tu propio enriquecimiento, para tu propia fortaleza y para bendición del pueblo. Pero la gente no va a saber reconocer. Oye, hermano, gracias, de verdad, no sé, Jorgito, gracias porque ayer leíste la Biblia 1 hora. ¿Quién le dice eso a él? ¿O quién le dice a esta hermana, gracias por orar durante 2 horas por toda la iglesia? Esas cosas profundas generalmente son invisibles, pero el ser invisibles no quiere decir que sean no importantes, al contrario. Lo peor es que la gente no le da el valor. Vivimos en un mundo donde más popular es el maquillaje que la integridad. Vivimos en un mundo donde más importante es la decoración que la estructura. ¿Sí o no? Pero la estaca es el fundamento. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, por favor. 1 Corintios 3. La estaca habla de fundamento. Y ese fundamento no es el fundamento que nosotros tengamos o pretendamos tener como iglesia. No es el fundamento que algún pastor o líder o apóstol haya puesto. Ese fundamento tiene que ver con una persona. Y Pablo dice, el versículo 11 de 1 Corintios 3. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. 1 Corintios 3:11, ¿está bien? Y Jesucristo sigue siendo el mismo fundamento el día de hoy. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo fundamento. Hoy podemos escuchar una serie de corrientes diciendo que tenemos que quizás modernizarnos en muchos aspectos. Y yo no estoy hablando de las formas, estoy de acuerdo con modernizar las formas, pero estoy hablando del fondo. Este fundamento no puede ser cambiado. La palabra no puede ser cambiada. No es la palabra y mucho menos la palabra excepto, sino es la palabra. Y la palabra es Cristo. Y si nosotros tenemos ese fundamento, seremos como esas estacas profundas. Tendremos la capacidad de sostener de verdad, con valor, a otros. Porque si no estamos profundizados en Cristo, toda nuestra fuerza para sostener a otros solamente va a radicar en la motivación, en el afecto personal, en el cariño y en nuestras propias fuerzas. Amén. Refuerza tus estacas. Ese es el fundamento. Esa es su palabra. Es su presencia, lo que siempre funcionó. Y Él nos dejó eso, para que nosotros podamos seguir operando, para nosotros poder seguir teniendo esta comunión, este privilegio de poder tener acceso a un fundamento tan sólido, tan fuerte,
que si aún la iglesia desapareciera, que si aún tú fueras mudado a otro planeta, tú tienes la palabra contigo. Tú tienes la presencia de Dios contigo. Ese fundamento te va a acompañar donde sea que tú vayas. Ni siquiera se trata de esta o de esta otra iglesia. Se trata de que si tú tienes o no tienes el fundamento. De eso se trata finalmente. Y Él nos dejó ese fundamento y ese fundamento no ha cambiado. Como paréntesis, Juan 17:14, Jesús dice una cosa cuando ora por sus discípulos. Le dice, yo les he dado tu palabra. Qué interesante, ¿no? Porque no, o sea, ni siquiera les dice, yo les he dado panes, ¿no? O yo les he dado parábolas. O yo les he dado compañía. Yo les he dado amistad. Sí, obviamente todo eso nos lo dio Él. Pero Él, cuando ora al Padre, dice, Señor, yo he cumplido mi misión porque les he dado tu palabra. Y tu palabra, fuera de todo lo demás, y aparte y excepto a todo lo demás, tu palabra es la única que no vuelve vacía. Y yo se las he dado, yo les he dado tu palabra. He cumplido mi misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu función como un hijo de Dios? ¿Entretener, hacerlo pasar bien, darle una palmadita al hombro a las personas o finalmente darles la palabra? Es darles la palabra. Ahí llegamos. Todas las estrategias, todos los acercamientos, todos los métodos tienen que concluir en darles la palabra a la persona. No existe el ministerio de payaso. No existe el ministerio de bufón. Mucho menos el ministerio motivacional. No existe. Existe el ministerio de la palabra. Ese es el único ministerio que da vida. El ministerio de la palabra. Eso no quiere decir que no vas a ir con un amigo a tomar un café, a compartir, a contar recuerdos, pero finalmente tienes que llegar a la palabra. Porque es la única que no va a volver vacía. Todo lo demás vuelve vacío. La palabra no. Damos la bienvenida a todos los preadolescentes aquí. De verdad, qué bueno verlos. Bianquita, sobrino Mariano. Por ahí hay varios, no sé quién más está. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Se entiende? Es importante que entiendan porque la palabra es para todos, ¿no? ¿Alguna vez te has ido de campamento, Bianca? ¿Sí? Sabes lo que es un estaca entonces, ¿no? Mariano, ¿tú? ¿Sí? Tú has hecho un campamento una vez, creo que has puesto carpas en la casa de tu abuelo, ¿no? ¿Has puesto estacas? ¿No? Pero has visto cómo las ponen. Son importantes. Son importantes. Salmos capítulo 19 también, por favor. Porque esa es la palabra que tenemos que profundizar en ella. Esa palabra es la palabra que nos va a sostener. A la hora de la hora, lo que va a salir para poder sostenernos es la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó esta tentación con Satanás, él tuvo 3 palabras con él, nada más cruzó 3 palabras, y las 3 palabras fueron la palabra de Dios. Porque es nuestra defensa por excelencia, nuestra victoria, nuestra espada por excelencia es la palabra de Dios. Cuando utilizamos clichés, cuando utilizamos frases de otros, cuando utilizamos mensajes de otros o palabras emocionantes que alguien dijo, porque a veces vemos las redes y todo está lleno de frases motivacionales. Me pasaron una a mí que decía así, decía, deja de colgar, cuantas más frases motivacionales cuelgas, más demuestras tu fracaso, que no lo has logrado. He-Man lo dijo, ¿no? Así decía, gracias, hasta luego, y se fue, ¿no? Pero es verdad, yo creo que a veces nosotros tratamos de poner tantas cosas motivacionales cuando en el fondo somos nosotros los que estamos diciendo yo lo necesito, ¿no? Pero es la palabra, no la frase motivacional, es la palabra, no el recuerdo, es la palabra, no la experiencia bonita que tuvimos y que tratamos de recordar y revivir porque nos hemos creído la frase de recordar es volver a vivir. Es mentira. Sobre todo porque en realidad sí podemos vivir en Cristo cada día y experimentar cada día algo especial, algo nuevo. No tenemos por qué resucitar al muerto. Podemos nosotros vivir cada día algo nuevo, algo fresco. Entonces, dice Salmos 19:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Para qué es la palabra? Para guardarla.
Cuando tú guardas la palabra, estás metiendo esa estaca, esa estaca. ¿Cuántos de ustedes aquí no han pasado pruebas y han caído en diversas pruebas? ¿Te has puesto a pensar que si tú hubieras profundizado más en la palabra, en tu comunión con Dios, hubieras sido más fuerte para poder enfrentar las pruebas? Hubiera sido más fuerte, claro que sí. Las veces que yo le he fallado al Señor, me he puesto a pensar y dicho, ¿por qué le he fallado? Y no porque yo lo haya logrado o yo haya fracasado, es el punto de que mi comunión con Dios no ha sido lo suficientemente fuerte. No he profundizado en la palabra porque la palabra es como un ancla. La palabra es esa estaca. Pero nos hemos enfocado más en las cosas de afuera. Repito, en esas frases que son bonitas, en esas palabras que suenan bien. Hemos basado nuestra fuerza y nuestra comunión con Dios en las canciones de un grupo. ¿Y por qué existe esta palabra que dice, en mi corazón yo he guardado tus dichos? ¿Por qué es el mandato de Dios que dice, yo les he dado tu palabra? Guarden mi palabra. Guardad mi palabra. Si me amáis, guardad mi palabra, ¿se acuerdan? Porque existen peligros. Estamos viviendo en un mundo que es literalmente como una selva y como tal es salvaje, es difícil. La gente que pensamos que tiene buenas intenciones terminan no teniéndolas. Las cosas que nosotros hacemos que pensamos que son buenas terminan siendo malas. Y encima de todo, como siempre digo, cada noche me acuesto con mi peor enemigo y no es mi esposita, es mi propio corazón. Porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? O sea, encima de todas las dificultades y riesgos que tenemos alrededor, como si faltaran riesgos, nuestro propio corazón nos engaña. O sea, en realidad es un camino difícil. Por eso necesitamos el ancla de la palabra, por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso Dios dice, refuerza tus estacas. Refuerza, porque sabes que una cortina se puede rasgar. A veces las relaciones entre hermanos se deterioran, pero se restauran porque está la sangre de Cristo. A veces las cuerdas se rompen, se pueden volver a amarrar. Pero cuando una estaca se sale, se puede arreglar, pero hay un daño. Por eso Dios dice, tienes que reforzar tus estacas. Ya las tienes, pero tienes que reforzarlas. Cuando estás caminando, no te olvides, no digas, mi mano me trajo hasta aquí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El riesgo en el crecimiento, ¿saben cuál es? El riesgo en la expansión, el riesgo en la expansión, el riesgo en la prosperidad, en la bendición de Dios. ¿Saben cuál es el riesgo? Siempre será alejarse de los fundamentos. Siempre será ese el riesgo. ¿Saben por qué? Porque es algo casi automático. Nos olvidamos lentamente y por eso es que volvemos a Dios cuando estamos en crisis. Venimos a Dios, Señor, yo te amo, yo te quiero, te voy a dar mi vida, voy a ir a la iglesia todos los domingos. ¿No? Pero el Señor nos ayuda y luego nos relajamos de nuevo. Y nos relajamos de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrándonos a venir al Señor solamente en nuestro momento de necesidad y no tenemos la capacidad de cavar un hoyo para meter bien adentro la estaca, para poder tener una comunión con Dios profunda. Y nos preocupamos más por el qué dirán, que la gente nos vea bien vestidos, nos vea sonriendo, y que cuando nos pregunten el domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Y no saben ellos, pero tú sí, que todas las semanas has estado pataleando, has estado sufriendo. Por eso es la estaca, la importancia de la estaca. ¿Hay peligros? Claro que sí. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta que el diablo no tiene problema alguno con el tamaño de una iglesia o el gran conocimiento que tú tengas. Tú puedes decir, no, yo me conozco la Biblia en hebreo y al revés. Pero si es que en realidad tú has ahondado y tienes una comunión profunda con Dios y el fundamento está bien puesto, entonces sí vas a tener un problema con el diablo. Cuando tus pies están en la roca sólida, entonces el infierno tiembla. No es la cantidad, no es a veces las personas, ¿no? Los títulos que tengamos. Porque cuando nosotros somos bendecidos y somos prosperados, a veces nos la creemos y creemos que es nuestro el logro. Miren lo que dice Deuteronomio 8 del 11 al 14, hablando de cuando lleguen a la tierra prometida. Deuteronomio 8 del 11 al 14.
Dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso tienes que reforzar tus estacas. Porque puede llegar el momento en que tú creas que lo has logrado cuando te va bien, en que tú creas que fue por tu propio esfuerzo. Refuerza tus estacas. Dios no quiere traer un crecimiento falso. Dios no quiere traer un crecimiento solo en números. El diablo se ríe en el crecimiento de números porque al final termina todo siendo pajo, cizaña y no sirve de nada. Pero cuando hay un fundamento, cuando hay un pueblo que de verdad busca al Señor, que de verdad se humilla, que de verdad ora, que de verdad busca su palabra, entonces el infierno tiembla. Entonces sí. Cuídate de no olvidarte, dice. Cuando te vaya bien, recuerda los principios. Al diablo no le intimida esa iglesia numerosa que es solo paja y cizaña. Tampoco huye porque nuestros músicos saben tocar con notas aumentadas o disminuidas. Oh, ya saben tocar disminuidas, ya mejor los dejo. No. Oh, ya se compraron ese teclado, el último. Ya no los voy a atacar. No va a venir ninguna tentación. O ya, los sugieres se organizaron. Ahora ya, mejor ni toco la iglesia. Todo eso está bien. Todo eso es parte. No lo estoy condenando. Pero no es el fundamento. Eso tiene que complementar al crecimiento, a la profundidad de una relación con Dios. Entonces, no avanzamos por nuestros propios logros. Quiero que sepas, hermano, tú no estás aquí por tu propia mano. Cuídate de no olvidarte de eso, decía la palabra. Es Dios quien te trajo. Es Dios quien te lleva de la mano. Siempre fue Dios el que te trajo y el que te llevará de la mano. Recuerda los fundamentos. Finalmente, la fuerza de la estaca no radica en su apariencia, sino en su funcionalidad. Otra vez, repito, la fuerza de la estaca no radica en su apariencia, sino en la funcionalidad que tenga. La estaca tiene que ser agresiva con el terreno, pero accesible con la superficie. ¿Estás conmigo? Tiene que ser agresiva con esa tierra para penetrar hasta lo más profundo. Esos momentos en donde te cuesta orar, porque te cuesta. Te cuesta ayunar, porque cuesta. Te cuesta abrir la Biblia, porque cuesta. Pero tú eres una estaca y tienes una punta que puede penetrar y romper y atravesar y llegar profundo. Es difícil, claro que es difícil, pero tienes lo que se requiere porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y Dios respalda a los que hacen su voluntad. Pero también en el otro extremo la estaca tiene un ojal, digámoslo así. Tiene un gancho, porque no existen estacas solo por ser estacas. Las únicas estacas que solo sirven por ser estacas son las que matan a Drácula. Y Drácula no existe. Esa estaca tampoco existe. Pero la estaca tiene que tener un gancho. Porque el valor de la estaca consiste en su propósito. ¿Cuál es su propósito? Jalar una cuerda. Mantener una estructura, hacer que la iglesia pueda crecer firme, pueda crecer fuerte, hacer que cuando la iglesia se expanda, ese nuevo ambiente, ese nuevo ministerio pueda tener la misma firmeza que el primero. Amén. Esa es la fuerza de la estaca. La estaca es agresiva con el terreno porque tiene que romper todo hasta llegar al fondo, pero en su otro extremo tiene que servir para sujetar la cuerda. Hermana Elena, ¿qué cosa es la punta Roma? No tiene punta, pero es una punta. Entonces se le llama punta Roma. O sea, es punta, pero no es punta. Es quizás ovalado un poquito hacia la punta, pero que es redondo. ¿No? Me llamó la atención esto, ¿no? Porque quizás ese es el otro extremo de la estaca. Tiene que tener una punta Roma, un ojal, en donde pueda pasar una cuerda, en donde pueda ser atada a algo. Nosotros como estacas lamentablemente a veces somos al revés. Somos puntas para los hermanos. Y con la tierra somos Roma. No entramos nada. Leemos la Biblia 3 minutos y al toque estamos prendiendo el YouTube, escuchando cualquier otra cosa, noticias. Nos sentamos, nos arrodillamos para orar y al toque nos acordamos de que la palta se va a malograr y mejor me la como ahorita.
Y yo sé por qué se ríen y ustedes saben por qué se ríen. ¿Por qué? Porque es verdad. Somos estacas al revés. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Voltea. Si vas a ser agresivo con algo, que sea con ese terreno tan duro, con esa carne que quiere dormir un poco más, con esa carne que quiere relajarse, que quiere gastar su dinero en lo que no aprovecha, gastar su tiempo en lo que no le bendice. Invierte en lo que es eterno. Rompe la tierra. Hay que trabajar. La estaca no existen huecos predeterminados. La estaca tiene que romper la tierra. Es una labor precursora, fuerte, dura, de violencia. Y dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tienes que romper, tienes que llegar a penetrar. Pero recuerda que el otro extremo es una punta roma, es un ojal. Las cuerdas, ¿saben por qué? Las cuerdas se van a mover mucho. Hablamos de las cuerdas, ¿no? La semana pasada. Viene el viento, mueve las cortinas, mueve el toldo y las cuerdas se mueven. Las cuerdas se van a mover. Y ese movimiento de cuerdas va a querer aflojar la estaca. Y a veces existe tensión entre la cuerda y la estaca. Por el movimiento justamente, ¿no? Como a veces sucede entre los hermanos, ¿no? Dile al que está al costado tuyo, a veces hay tensión entre nosotros. A veces estamos relajados y a veces estamos tensos. A veces hemos tenido una discusión con el hermano y si vemos que el hermano se sentó acá, me siento allá. Pero a veces hemos arreglado cuentas. Y viene el domingo que viene y vemos al hermano sentado acá y nos sentamos al costadito. Así es la cuerda, pues. A veces tiene tensión y a veces está relajada, ¿no? ¿Están entendiendo? ¿Saben lo que hace que estas cuerdas se mantengan siempre en su lugar? La estaca. La estaca. Es la sangre de Cristo, es la comunión con Dios. Es la palabra de Dios la que finalmente nos hace que estemos a veces con dificultades, nunca nos alejemos demasiado. Es la que mantiene esa firmeza dentro. La estaca mantiene todo en su lugar. Di conmigo, la estaca mantiene todo en su lugar. La estaca se refiere a una firmeza en sana doctrina, en la palabra de Dios, en las convicciones correctas. Convicciones correctas. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:16 y le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, le dice. 1 Timoteo 4:16. Qué palabra tan, digamos, bonita, ¿no? Porque, ¿a qué te refieres, Pablo? ¿Cómo que tengo que tener cuidado de mí mismo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque obviamente, si es que no tenemos un buen fundamento, la doctrina es una de las cosas que va a pasarnos factura. Y vamos a empezar a creérnosla. Vamos a empezar a creer que, uy, de verdad, pastor, el otro día me llamaron, pastor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué? Con el evangelio. ¿Por qué? Porque ya se descubrió que hay ovnis. Ya han descubierto, está comprobado los alienígenas, pastor. Uy, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la iglesia? Pues le digo, ya, ¿para qué creemos en la Biblia ya? ¿No? Qué pena, de verdad, ¿no? Que tu fundamento sea así. O sea, eres un miserable en fundamento. Tu estaca es, ¿qué? No es una estaca. No es una estaca, es solamente el ojal nomás. Quizás estás agatado a alguien, pero no estás profundizando absolutamente nada. La estaca se refiere a una firmeza en sana doctrina. Por eso es importante romper y penetrar. Pero no solamente romper y penetrar en la teoría, sino en la comunión con Dios. De nada sirve la letra sola, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es penetrar en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, pero en comunión con Dios, para que esa palabra se haga viva en mi vida, en tu vida. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, versículo 16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Persiste en lo que has aprendido. No te eches para atrás. Los tiempos van a ser difíciles. Vas a escuchar cosas que ni siquiera te imaginaste que alguien diría alguna vez. Pero tienes que buscar la sana doctrina. Tienes que seguir perseverando en la sana doctrina, porque es la estaca la que profundizando te dará la firmeza. Si vamos a hacer algo como iglesia, vamos a hacer una iglesia profunda. Si vamos a hacer algo como iglesia, vamos a hacer una iglesia que conozca a su Dios y que conozca la palabra de Dios y que dé la libertad al Espíritu Santo para que pueda llenarnos a todos y a cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Seamos 10 o seamos 1000. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. El valor de una iglesia no consiste tanto en la cantidad de personas como en la profundidad y en la calidad de la palabra que se predica. Y eso es lo que nosotros queremos hoy. Y que tú y yo como iglesia local podamos entender esto para poder duplicar esto en otras personas, para que otros sepan, oye, esta es una iglesia que no está interesada tanto en esto, sino en esto otro. Es una iglesia que me lleva a la palabra, es una iglesia que me lleva a la comunión con Dios. La estaca, por lo tanto, no tiene por qué ser bella, sino que tiene que ser fuerte. Dile al que está al costado tuyo, no tienes que ser bella, solo sé fuerte. Pero el otro puede responderle, pero puedo ser bella y fuerte. Está bien, eso sí. Pero pero si tienes que escoger una de las dos, escoge ser fuerte, ¿ya? Por favor, escoge ser fuerte. Acompáñame a Lucas capítulo 6, estoy ya llegando un poquito hacia el final. Lucas capítulo 6, por favor. Vamos a leer los versículos 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49. La estaca, por lo tanto, no tiene que ser bella, sino que tiene que ser fuerte. Y sobre todo, tiene que ser profunda. Lucas 6, 47 en adelante dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hemos analizado este versículo, creo todos a su manera y desde sus lugares. No hay mucha nueva explicación a esto, algunas observaciones nomás, y es que el río o la inundación siempre va a llegar. Siempre. ¿Por qué? Por aquí la palabra dice, ¿y cuándo vino una inundación? ¿No? Cada vez que la palabra dice cuándo, quiere decir que no es opcional, ¿no? No te dice si es que, ¿no? Ni siquiera el río te pide permiso, ¿puedo pasar? ¿No? No. ¿Cuándo vino la inundación? La pregunta no es si es que vendrá o no vendrá, la pregunta es si nosotros tenemos el fundamento para soportar la inundación, para que cuando venga esa crisis que va a cuestionar nuestra fe, que va a cuestionar nuestras convicciones, podamos estar de pie. No importa, quizás así como esos, esas personas cuando después que los han asaltado terminan todos despeinados, así ya con la ropa rota y todo, pero no importa, por lo menos están parados. Salimos, a veces salimos así, salimos ya con la ropa rasgada, ¿no? Chancados, golpeados, con el brazo torcido, no importa, pero salimos en pie. Porque no somos de los que retrocedemos, creemos en el fundamento. Y dice la palabra que esa persona que le llegó la inundación, la que soportó, es porque puso el fundamento. No habla de la edificación. De alguna manera la edificación es una consecuencia del fundamento. Solamente podremos edificar tanto como el fundamento nos permita. Y solo quedará en pie lo que el fundamento sostenga. Nada más. Si tú has construido 20 pisos y tu fundamento es para 13, van a caer 17 pisos, ten por seguro. Y ¿sabes qué? Tienes que ser feliz que se cayeron los 17 pisos. Porque se han caído 17 pisos de falsedad, de hipocresía y de mentira. Pero esos 3 pisos que tienes son verdaderos, son buenos, son fuertes. Puedes albergar gente ahí, porque es una zona segura. Entonces el fundamento, dice la palabra, que fue puesto por esta persona sabia, ¿no? Que cavó y ahondó, di conmigo, ahondó. O sea, no es que es la superficie, ¿no? Hay que ahondar. Una vez más, la estaca
Tiene que profundizar. Esa es la característica de la estaca. Tiene que profundizar. Cavó y ahondó. Y puso el fundamento, luego dice, sobre la roca. Ahí ya no puedes ahondar más, ¿no? Porque ahí está la roca ya. Amén. Vamos a Mateo capítulo 16. Voy a invitar a los músicos. Y como conclusión, porque estamos hablando de que el Señor nos dice que hay principios para el crecimiento, que el Señor dice, vas a extenderte, pero tienes que tener en cuenta estas cosas. Y una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que las estacas, que tienes que reforzar tus estacas. Puedes tener tus estacas, pero tienes que reforzarlas. En algún momento esa estaca va a tener que ser más fuerte. ¿Por qué va a tener que ser más fuerte? Porque viene el crecimiento. ¿Cómo puedes tú reforzar tus estacas? ¿Cómo puedes tú decir en qué manera yo refuerzo mis estacas? Yo pienso que reforzar las estacas tiene que ver con volver a comprometernos con Dios, con volver a comprometernos con su palabra. No se trata de decirle, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, pero se trata de hacer una decisión consciente, darnos cuenta que en realidad nuestros mejores momentos más firmes en el Señor fueron aquellos en los que estuvimos afianzados en su palabra. Pero que a lo largo del tiempo ha venido el polvo que ha pasado por encima y hemos creído que quizás, bueno, como ya la pusimos estaca bien una vez, no va a pasar nada. Pero han venido vientos, esas cuerdas han hecho tensión y la estaca se ha movido. Y si crecemos en ese estado, corremos un gran peligro. Por eso es que la palabra dice a través de Isaías, que Dios le dice a su pueblo, tienes que reforzar las estacas. Esas estacas tienen que estar otra vez en su lugar correcto, porque viene el crecimiento. ¿Cuáles son tus estacas? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás puesta como una estaca debe estar puesta, con esa punta hacia abajo rompiendo la tierra de verdad? ¿O estás al revés? ¿Estás atado a una cuerda o no? ¿Estás sosteniendo a alguien o no? ¿Alguien necesita que tú estés firme? Yo creo que sí. Yo necesito que tú estés firme. Tú necesitas que yo esté firme. Nos necesitamos. Esa es la fuerza de la estaca. Mateo 16, versículo 21. Y ¿saben qué? Antes de seguir esto, quiero solamente como conclusión hacer esta reflexión. Dios nos ha llamado. Número uno, hemos visto el principio de una estaca en el sentido de que nuestra comunión con Dios tiene que ser profunda, ¿entienden? Hemos hablado suficiente de esto. Nuestra comunión con Dios tiene que ser profunda. Tenemos que volver a tener comunión con Dios y con su palabra. Tenemos que volver consciente e intencionalmente a acercarnos a Dios y decir, Señor, yo voy a separar un tiempo. Yo necesito de verdad este tiempo. Porque no vaya a ser que venga el crecimiento y esta estaca esté mal puesta. No solamente estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de tu vida personal, estoy hablando de la familia que tú tienes, estoy hablando de los hijos a quien tú cubres, estoy hablando del ministerio que tú tengas, estoy hablando del negocio que tú tengas. ¿Cómo está tu fundamento? De eso estoy hablando. Pero la estaca se entierra. Este sería motivo para otra prédica. Pero quiero cerrar aquí. Enterrar, yo me pongo a pensar en la persona de los hijos de Dios como estacas. Porque voy a hacer un pequeño paréntesis a manera de conclusión. Un llamado para que tú seas una estaca. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Quiere decir que tú te entierras. Y tenemos un modelo de alguien que se enterró. Si tú fueras una estaca, yo pienso que la estaca viviría una vida muy aburrida, muy triste, muy sola, muy fea, ¿no? Imagínate, en realidad, por un momento, yo sé que es un poco quemado, ¿no? Pero que tú seas una estaca y te toque estar ahí, adentro. Número uno, tienes que romper. Eso duele. Y número dos, tu labor es quedarte ahí, en la oscuridad, en el frío, en la dureza. Y si que nadie te aplaude, ni te reviente cohetes, ni te diga qué lindo, hermanito, feliz cumpleaños, ni se acuerda de tu cumpleaños. Servir al Señor es duro, hermanos. Por eso Jesús dijo, toma la cruz. Si no puedes tomar la cruz, no puedes ser mi discípulo. Te guste o no te guste, no puedes serlo. La estaca se entierra, está en una posición completamente difícil, dura, aislada. Pero toda una estructura depende de esa estaca. Jesús fue una estaca.
enterrada en lo más profundo para poder sostenernos a todos. Él se dejó enterrar para dejarnos un ejemplo a ti y a mí. Mateo 16:21 dice la palabra: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y ser muerto. Miren todo lo que dice. Jesús empezó a decir, ¿saben qué? Yo he venido porque soy una estaca. Yo he venido porque tengo que sufrir. Yo he venido porque tengo que pagar un precio. Si queremos servir al Señor hay un precio que tenemos que pagar. Todos quieren estar en el escenario, todos quieren estar en la foto, pero ¿cuántos quieren pagar el precio de que nadie los felicite y que nadie los vea? Y hay muchas personas en esta iglesia que quizás son anónimas al reconocimiento, pero que son estacas. Y que gracias a esas estacas, este edificio, en sentido espiritualmente hablando, se levanta. Y para poder seguir honrándolas, no las voy a mencionar. No vaya a ser que después, cuando mencione su nombre, saque la cabeza la estaca y se suelta la estaca. Cuanto más profunda es la estaca, más valor tiene. Y Jesús fue esa estaca. Y Él vino y Él sabía que Él iba a hacer eso. ¿Y saben qué? Cuando Él vino y dijo eso, ese es mi objetivo, dice, ¿no? Eso es lo que yo he venido a hacer. Una estaca para que otros se sostengan de mí. Para traer fuerza a todos, a muchos. Y dice el versículo 22, entonces Pedro, ¿están conmigo? 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro le estaba diciendo, ¿cómo vas a hacer eso, Jesús? Te va a doler, te va a costar, nadie te lo va a reconocer, nadie va a poder entender el sufrimiento que tú estás sufriendo, que tú estás teniendo, Jesús. Es un precio demasiado alto, la gente es antipática, la gente es puñalera, la gente te ha traicionado, la gente te ha mentido, la gente te va a matar, te va a entregar. Aquí nomás está Judas. La gente es mala, Jesús, y tú aún así dices que vas a morir, que vas a entregarte. Pero Jesús sabía que era una estaca. Jesús sabía que había venido a enterrarse, a pagar un precio, para que tú y yo hoy podamos estar aquí, en este día de invierno, disfrutando de una linda reunión que el Señor nos ha regalado, porque hubo una estaca profunda que rompió la tierra, descendió, dice, hasta lo más profundo, pero tenía una orejita afuera y estuvo atado a toda una iglesia. Dice, verá el fruto de su aflicción y quedará saciada su alma. Te miró a ti en esa estaca. Él estaba ahí, no veía nada, pero te miró a ti. Estaba todo oscuro, pero te vio a ti. ¿Y saben qué? Él dice, ve y haz tú lo mismo. Este es un llamado a los que quieren ser estacas. Y dice que Pedro le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué fuerte lo que le dice a Pedro. Pero la fuerza de una estaca consiste en la profundidad que tiene. ¿Estás dispuesto a hacer una estaca por otros? ¿Estás dispuesto a que cuando tu carne te diga, no, pero tampoco tanto? Ya no, todo en extremo es malo, ¿no? Esa frase de no sé de quién es, ¿no? Quizás el mismo filósofo del sentido común de la vez pasada, no lo sé. Quiero terminar con 2 Corintios 12:15. ¿Saben lo que yo he aprendido mientras buscan esto? Que el yo es insaciable y que cuanto más yo me fije en mis necesidades, más necesidades tengo. Es infinito, es inacabable. Pero también me he dado cuenta que cuando yo me fijo en la necesidad de otro, de pronto las mías empiezan a ser irrelevantes. Que cuando yo veo que el gozo puesto delante, que lo que va a suceder cuando yo me entierre es algo bueno, entonces yo veo que mis problemas son saciados por el Señor, son solucionados por el Señor. Porque Él atiende, porque Él honra a los que le honran y Él atiende al humilde.
Él se acerca. Y cuando tratamos bien a sus hijos, Él nos trata bien a nosotros. Y Pablo le dice a los corintios, este pasaje en el versículo 15, 2 Corintios 12, 15. Pablo era otra estaca. Porque dice, y yo, ¿están conmigo? Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Tremendo, ¿eh? Pablo dice, yo soy otra estaca. Jesús fue una estaca para mí. Dejó todo para que yo pueda estar atado a Él. Ahora yo seré una estaca por ustedes. Queridos hermanos, Dios quiere una iglesia de estacas. Dios quiere personas que entiendan lo que es la profundidad de la comunión con Dios, pero al mismo tiempo la profundidad de poder ser un ancla para otro. Es difícil, es difícil. No es un lugar bonito. No es reconocido, no es reconocido. Nadie te va a admirar, vas a escuchar quizás a lo lejos que alguien viene a la carpa. Uy, qué linda la cortina, qué linda la tela, qué linda cuerda, qué linda esta mesita. Y yo, hola, nada. Porque esa no es tu labor. Porque tú has sabido que lo haces para el Señor. Las estacas no son reconocidas, pero son imprescindibles, de verdad son imprescindibles. Son valiosas. Cada vez que yo escucho esta canción que vamos a cantar ahora, mientras les pido que se pongan de pie, que dice, dejaste el trono para mostrarnos tu luz, de tu trono a la cruz para pagar mi deuda, de la cruz a morir y de la muerte a tu trono. Tu nombre yo levantaré. Me pongo a pensar en el curso de Jesús. El curso de Jesús. Y cómo Él dice, dice la palabra, que Él nos hizo todo esto para que nosotros sigamos sus pisadas. Nunca nadie será crucificado aquí, quizás, no lo sé. Pero en todo caso, si alguien es crucificado aquí, esa crucificación no tendrá ningún valor en comparación con la de Cristo. Pero lo que sí sé es que Él nos dejó un modelo, un ejemplo. Y ahora que cantemos esta canción, piensa en eso. Pregúntale, Señor, ¿tú quieres que yo sea una estaca? ¿Tú quieres que yo sea esa estaca que puede sostener a otros? Esa estaca que pueda reconocer que no importa si yo soy reconocido, pero mientras vea que otros estén atados, porque voy a estar conectado, porque sé que no voy a sacrificarme por gusto. Hay alguien que va a estar bendecido, hay alguien que va a estar sostenido, hay hermanos que necesitan ser sostenidos acá. Y quizás a esas personas no es el momento en que tú puedas decir yo voy a hacer una estaca. Quizás tú estás en un momento donde estás en tal movimiento, en tal temblor, que más bien estás buscando una estaca. Pero este llamado es para aquellos creyentes que están dispuestos a dejar de lado por un momento sus necesidades personales para poder ver una necesidad mayor y obedecer el mandato de Jesús. Dile, Jesús, tu nombre levantaré, no el mío. Jesús le habló fuerte a Pedro, ¿no? Le dijo, tú eres Satanás. O sea, ese pensamiento que viene de que cuídate a ti mismo, piensa en ti primero, ese es un pensamiento del diablo, no es de Dios. No es de Dios. Así que levanta el nombre de Dios ahora y dile, Jesús, tu nombre levantaré. Te agradezco porque estás en mi vida. Te agradezco porque no me has dicho, hazte una estaca, sino refuerza tus estacas, porque ya las tengo y las voy a reforzar en profundizar mi comunión contigo. Amén. Amén.